Bienvenidos. Hoy vamos a tocar un tema que, bueno, siempre ha tenido un halo de misterio. Las emisoras de números. Sí, esas transmisiones en onda corta. A veces voces un poco robóticas, leyendo cifras, letras, que parecen no tener sentido alguno. Exacto. ¿Qué son realmente? ¿Y a quién sirven? Hoy vamos a intentar arrojar algo de luz, centrándonos en las operaciones de inteligencia cubanas que se asocian a ellas. Eso es. Nos basaremos en testimonios importantes, como el de un exoficial cubano, José Cohen, que era experto en criptología. Ah, muy interesante. Sí, y también en registros más generales, investigaciones de aficionados como Havana Moon y datos sobre emisoras más recientes como HM01, bueno, de grupos como Prion.org. El objetivo entonces es entender un poco la mecánica detrás de todo esto, ¿no? El porqué de esos mensajes cifrados. Justo. Desentrañar cómo funcionaban y, quién sabe, quizás cómo funcionan todavía. Vale, pues empecemos por lo básico. Para quien no esté familiarizado, ¿qué es exactamente una emisora de números? Pues son emisoras que operan en onda corta. Lo característico es eso, una voz, a menudo sintética, femenina muchas veces, leyendo series de números o letras del alfabeto fonético. A veces con una musiquilla antes, ¿verdad? He leído sobre algunas famosas como Lincolnshire Poacher o una llamada Atención. Sí, sí, melodías o tonos de alerta para indicar el inicio de la transmisión. Sus orígenes son un poco difusos, pero hay reportes desde la Primera Guerra Mundial, fíjate. Tela. Y la teoría principal sobre su uso es La comunicación unidireccional con espías es la explicación más aceptada y de hecho se ha usado como prueba en juicios como el de los 5 cubanos en Estados Unidos. comunicación unidireccional, o sea, solo envían, no reciben respuesta, por esa vía. Exacto. Y usan criptografía fuerte. Lo normal o lo ideal son las libretas de un solo uso. Cohen las Ah. llamaba gamas. Libretas de un solo uso. ¿Puedes explicar brevemente qué son? Claro, imagina una clave, una secuencia de letras o números totalmente aleatoria, tan larga como el mensaje que quieres enviar. Esa clave la tienen solo el emisor y el receptor. Se usa una única vez para cifrar y descifrar y luego se destruye. Vale. Si se hace bien, es matemáticamente imposible de romper sin tener esa clave exacta. Suena muy seguro, pero creo que antes mencionaste que Havana Moon tenía algunas dudas. Ah, sí. Bueno, es un detalle interesante. Havana Moon, que investigó mucho estas señales, notó en algunos mensajes ciertas repeticiones. Y eso le hizo pensar que quizá no siempre eran libretas de un solo uso puras y perfectas. O sea que igual reutilizaban claves o había algún patrón. Podría ser. O errores en la implementación. Ya sabes, la teoría puede ser perfecta, pero si el software que usas tiene un fallo, o si alguien consigue las claves, pues la seguridad se va al traste, como pasó en el caso de los 5. Vayamos al caso cubano, que es el centro de nuestro análisis hoy. Cohen, el ex oficial, cuenta que Radio Habana Cuba se usaba para esto. Sí, para enviar códigos de 5 cifras. Y hay una anécdota curiosa. Parece que el Che Guevara anotó en su diario haber escuchado la emisora, probablemente para recibir instrucciones cifradas. Increíble. Y luego está la famosa atención, la B02. Esa fue clave en el juicio de los 5 cubanos. Resulta que el FBI pudo descifrar mensajes porque consiguieron el programa informático que usaban los agentes para el descifrado. No es que rompieran la criptografía en sí. Pillaron la herramienta, digamos. El papel de Cohen al desertar en 1994 fue crucial, ¿no? Porque no solo dio claves. No, fue más allá. Entregó información sobre la metodología, el algoritmo, la matriz, cómo se generaban esas claves. Eso permite un criptoanálisis mucho más profundo, aunque claro, sigue siendo muy complejo. Y mientras tanto, gente como Havana Moon intentaba localizar las fuentes. Sí, William Godbey. En los 80 y 90 trianguló señales, identificó antenas en Florida apuntando al Caribe y posibles sitios de transmisión en Cuba, como uno cerca de Guineo que podría estar ligado a la DGI, la inteligencia cubana. Y esto no es solo historia antigua. Hay una emisora, HM01, la voz de la chica, activa desde 2012. Correcto. Con horarios y frecuencias bastante regulares, documentados por grupos como Prion.org, y se atribuye también a Cuba, seguramente para comunicarse con agentes, quizá en Estados Unidos, sí. Hablando de métodos, mencionabas la criptografía, la libreta de un solo uso. Sí, esa es la base. Y mantener formatos fijos, como grupos de 5 cifras, ayuda a que no se puedan hacer análisis de frecuencia de letras para intentar adivinar el idioma original. Es una capa más de seguridad.
Pero la cosa iba más allá de los números por radio, según Cohen. Habla de crear identidades falsas completas. Uf, sí, eso es. Tela, certificados de nacimiento, números de seguridad social, carnés de conducir. Todo falso, pero perfectamente hecho, a veces con ayuda de gente infiltrada en las instituciones. Crear una vida de papel, básicamente. Y usaban los éxodos masivos, como el del Mariel, para colar a estos agentes ilegales. Exacto. Gente que vivía una vida normal durante años, esperando la activación. Y luego están las medidas activas. Desinformación. Eso es. Usar la desinformación para influir en la opinión pública. Crear conflictos. Cohen habla de cartas falsas, libros que mezclan verdades y mentiras para atacar a opositores, usar periodistas para diseminar ciertas ideas. El objetivo es distorsionar la realidad, crear una narrativa favorable. Es curioso comparar todo esto con hoy. Ahora tenemos WhatsApp, Signal, comunicaciones cifradas de extremo a extremo. El propio Cohen dice que eso complica interceptar la señal en el éter. Sí, la tecnología cifra la comunicación en tránsito mucho mejor ahora. Parece más seguro, ¿no? Claro. Pero Cohen también dice algo clave. La tecnología cambia, pero el punto débil sigue siendo el factor humano. La traición, los errores. Exacto. O que un juez autorice el acceso a los servidores o al dispositivo. La tecnología punta dificulta la labor de la contrainteligencia, si no consigue esa puerta trasera humana o legal. Y de hecho, fíjate, estas emisoras de números no desaparecieron con la Guerra Fría. Hay quien dice que incluso han aumentado. Entonces, resumiendo un poco, las emisoras de números, y las cubanas en particular, son como una ventana a un mundo de espionaje que sigue vivo. Mensajes secretos ocultos a la vista de todos, en las ondas de radio. Y nos deja con una pregunta interesante, ¿no? En plena era digital, con tanta tecnología de cifrado y vigilancia, ¿por qué seguir usando un método que parece tan, tan del siglo XX? Quizás por eso mismo. Quizá, tal vez su simpleza para recibir el mensaje, solo necesitas una radio de onda corta, y la dificultad para probar quién está transmitiendo exactamente, esa negabilidad, las hace todavía útiles para cierto tipo de mensajes unidireccionales, sobre todo si quieres evitar dejar un rastro digital. Un eco analógico, sí, de la Guerra Fría, pero que aún resuena hoy.